A ver, punto uno, sin tratar de tapar nada, ¿no?, de lo que ocurrió, porque el partido fue malo de la selección boliviana. Entendamos que la motivación no es la misma de una y otra selección. Por la selección de Escocia, que era la que tenía que hacer bien las cosas. Tener la obligación. Ahora, lo que a mí me preocupa es lo que les decía, individualmente este tipo de partidos son los que te dan la oportunidad de salir de tu fútbol, ¿no?, de tu liga, en este caso, o buscar una mejor de la que estás, caso de Paniagua, por ejemplo, que habían hablado tanto de que ya había la posibilidad de su representante, mediador, que tiene cobertura en todos los medios, pero que no sé cuántas verdades dice, nivel... ¿no?, en definitiva, pero bueno, había por ahí una ya lo daba la publicación. Premier League. Exactamente, ya a dos que están en la Premier, bueno, no pasa nada. No, por ese lado no, creo que más allá de ir por el contexto, tiene que ver con el rendimiento de los jugadores. Claro, claro. Y uno cuando ve ese rendimiento, claramente se da cuenta que no estamos. Yo creo que ese tipo de informaciones son más para generar tendencia, ¿no? Generar el like, como se dice. Exacto, pero no es una mentira más grande. La que hace el representante de ese jugador que siempre anda vendiendo humo, Adrián. Ese es el tema. Que nos hace mal a todos. Pensamos que nuestros jugadores están para llegar al City. Porque el jugador, a ver, ha jugado muy pocos minutos con el Wydad en Marruecos. Un club de Premier League no se va a fijar en un jugador que no tiene minutos acumulados. Entonces yo creo que hay que abstraerse de ese tipo de escenarios. Y más que nosotros, porque en realidad a nosotros no nos va a afectar, lo va a afectar al jugador. Ese es el y punto, el ¿no?, rendimiento del jugador en la selección y en su club. Por eso se habla que hay representantes que le hacen daño a su propio representado, a su propio jugador, ¿no? Que le hacen pensar en la cabeza de que está pues para un fútbol de primer mundo y resulta que después se va a jugar a una segunda división, ni en la segunda división tiene que volver al país. Entonces también al jugador creo que no hay que mentirle, y más aún cuando se está hablando de un jugador en proyección de 17, 18 años. Todo eso te puede llevar a pensar que el fútbol boliviano en su preparación sigue siendo algo empírico. No hay profesionalización ni siquiera de los representantes para entender cómo funciona la psicología del jugador. Ponerle una presión de decirle, haz 2 buenos partidos y te voy a vender por 10 millones de dólares, no es algo bueno para un jugador. Mucho menos para un jugador que tampoco tiene un trabajo profesional. Hablo desde lo psicológico, no desde lo físico, porque probablemente el talento está, pero la mente es la que más traiciona a los jugadores. No, pero y en los nuestros es peor peor todavía. Dentro de eso empírico, porque sigue siendo empírico en realidad, en las divisiones inferiores en Bolivia aún creo que distan años luz de nuestros contendientes habituales en Sudamérica, ¿no es cierto? Ni que decir de Europa. Hay una diferencia abismal, pero sí salen talentos, ¿no? Como Moisés Paniagua, Jesús Marau, del mismo Robson, en su momento Ramiro, varios jugadores que evidentemente han sido formados en academias y que han tratado de potenciar mucho su etapa de formación o crecimiento en clubes de la división profesional. ¿A qué voy yo? Que en realidad el juego individual de un jugador llamado ya a aparecer en un escenario de selección absoluta, como es Moisés Paniagua, como lo hace, por ejemplo, Miguel Terceros, tú lo extralimitas con ese tipo de noticias o comentarios y el jugador baja su rendimiento. Entonces el jugador no es titular en su equipo en el Wydad y el jugador piensa, me va a venir la oferta de la Premier League. No, tú le estás mintiendo. Y le estás mintiendo también a la carrera del chico y lo perjudicas. Y eso me parece que hace daño a un global en la selección, a un conjunto en la selección boliviana. Yo la selección, en este partido en específico, porque no voy a hablar de lo que va a venir a futuro, quiero ver cómo va a trabajar Oscar con la selección boliviana, pero ya hay que empezar a encontrarle solución a los errores que nos han dejado fuera de una cita mundialista. No sé hasta el momento, y no lo hemos encontrado hasta el momento, al jugador que va a hacer los goles, ¿no? Él habló en su momento de que puede ser el mismo Moisés Paniagua. Jugar con un falso 9. Jugar con un falso 9. Lo probó. Como lo hizo con Miguel Terceros, por ejemplo, ¿no? No sé si son los hombres llamados a esto, ¿no? Entonces, si hay que cambiar el esquema, si hay que cambiar el sistema, si hay que probar otros nombres, otros hombres, lo de Rivera y Nassif aún parecen inmaduros, digo, por el tema de la edad, para asumir ese papel preponderante, ¿no?, del goleador. Sí, sí.
Pero Adrián, también nos damos cuenta de que sí estamos exigiendo que se consiga ya a un delantero o varias cosas en la selección, pero jugando amistosos, ¿no? Cada 4 o 5 meses. Es que en realidad... También tenemos que aterrizar en aquello, ¿no? Está bien, yo soy el más exigente con la selección boliviana, pero hay que encontrar delanteros, hay que encontrar algunos jugadores más, pero jugando cada 4 meses, con lo que se tenga. En realidad yo no le digo mucho la responsabilidad a Oscar de que aparezca un delantero 9 de área que es tema de los goles. Es tema de la liga. Es tema de la liga, es tema de los clubes. Cuando yo me encuentro con una liga que está detenida hace 4 meses y que tiene solo 6 partidos oficiales en fechas globales jugadas, entonces va a ser mucho más difícil encontrar un delantero que pueda ser convocado por Oscar Villegas a la selección. Y mucho más me preocupa cuando va a jugarse el Mundial y en carrera sigue compitiendo, por ejemplo, en un torneo intermedio en Uruguay, en Argentina, van a tener rodaje, no se va a parar tanto el fútbol de Brasil. Entonces, ahí encuentro un eslabón perdido de decir, bueno, nosotros paramos. ¿Y por qué paramos? Si nosotros no estamos yendo al Mundial. Es de todos, ¿no? Yo creo que Adrián no simplemente... no simplemente de Por eso Oscar. no apunto a Oscar Villegas, pero yo creo que sí, ya hay que empezar a encontrarle solución a las limitaciones que no nos han permitido llegar al Mundial. ¿Quién? Y que las conocemos todos. No, el conjunto. Pero sí hay que este partido empezaba bajando yo te digo, Superche dijo algo al inicio en su alocución. Dijo, ojalá que no sea que se está cayendo algo que nos han vendido, ¿no es cierto? Yo no lo creo de esa manera, no lo creo. Es fuerte. Pero necesitas mucho más trabajo